Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la señora Ana María Corradi, embajadora de la República Argentina. Cualquier vino es un poema. El señor Pelet Levy, embajador del Estado de Israel. Con la gente que me gusta. El señor Carlos Pujalte, embajador de la República de México. De esos que se lleva el viento. Y el señor Federico Peraza, embajador de la República Oriental del Uruguay. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Ahí doble aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos todos y todas. ¿Cómo estás, embajadora? Bueno, hemos decidido tutearnos hoy, ¿verdad? Sí, porque sí. estamos, bueno, en una cena compartiendo con representantes de diferentes países, sobre todo con algunos de ellos tenemos cuestiones muy actuales, digamos, de qué hablar, como con la embajadora, a ver qué pasan las elecciones, el balotaje, etcétera. Con también el embajador de México, lastimosamente con ese tema del huracán, a ver cómo están los mexicanos, hasta qué punto ha Por afectado. otra parte, afortunadamente, no se cumplieron las predicciones. Bueno, así es que vamos a hablar de eso y todos los planes de cooperación también que existen con otro país. Antes, agradecerle como siempre a Tinola Borbón por vestirme y todas las noches. Fíjense qué preciosa la chaqueta bordada, sensacional como siempre Tinola Borbón. Saben que pueden consultar con ella al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, Joseph, obviamente. Ya saben realmente que la central de Joseph es todo un imperio de la belleza. Si no fueron, tienen que pasar, a pesar de que hay un Joseph en cada barrio prácticamente. Pero pueden hacerlo al costado de la terminal, el imperio de Joseph, que es la casa central. Muchas gracias a Joseph y a todas las chicas que me cuidan. Revlon nos presenta su colección Ultra HD. Ya sabes que es la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos, disponibles en 20 tonos de alta definición. Encontrar tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y bueno, y el menú de esta noche, como siempre, como todo este mes, le tocó a Il Bambú. Hoy farfalle con fungi, con salsa de fungi, delicioso. Y de postre, como son extranjeros, entonces hizo el mamón, dulce de mamón con queso, que es un postre típico hecho por la mamá de Anita encima. Il Bambú Pizzería Restaurant, dirección Mariscal López, esquina Méndez Benítez. Esto queda sobre Mariscal López a 2 cuadras de la Municipalidad de Asunción. Así que quieren un día, están invitados. Para el servicio de delivery o catering, 508-266. 508-266 Il Bambú. Bueno, qué placer, de verdad. Miren que se pueden servir ya, mientras tanto. Anita siempre se queja de cuando trae pasta, comemos pastas frías en vez de caliente, pero bueno, van a comer un poco frías las pastas, pero deliciosas, deliciosas igual. Bueno, empecemos por la mujer. Fuiste a las elecciones, obviamente, de tu país. Sí. ¿De dónde sos, embajadora? Bueno, yo soy de Santiago del Estero, Sí. es una provincia del norte de la República Argentina, Sí. con características muy parecidas aquí al Paraguay,
con un clima caluroso Caluroso, como ajá. Paraguay, así que me ha resultado fácil adaptarme. ¿Hace cuánto que estás en nuestro país? Desde el 26 de noviembre del 2014. Ajá. Poco. Dentro de poco voy a cumplir un año aquí Sí, en pero el y antes del Paraguay. año, después te vas ya. O sea, no antes del año, pero volvés a tu país. Sí, en el caso mío, bueno, yo procedo de la carrera política Sí. y he sido designada en este cargo dentro de una atribución que tienen los presidentes, pero como esta designación la hace la Presidenta de la Nación, mi mandato fenece con el mandato de la Presidenta, que, bueno, termina el 10 de diciembre. Ah, el 10 de diciembre. Sí. Porque allí tienen menos tiempo, ¿no? Como acá que Tenemos tardamos 4 tanto. años. No, pero menos tiempo, digo, cuando se da la elección del nuevo presidente, no esperan tanto para que asuma el nuevo presidente. No, tal es así que en octubre, bueno, ahora en este caso particular vamos a un balotaje, pero Sí. las elecciones han sido 25 de octubre y la asunción del nuevo presidente es el 10 de diciembre. Por eso. En este caso, bueno, se va a dar esta particularidad de ir a un balotaje, así que menos de un Menos mes aún. después asumiría el nuevo presidente en la República Argentina. ¿Y fuiste electa como? Sí, yo estoy en la lista de candidatos del Parla Sur, suplente en el Parla Sur, en el distrito regional. Cada provincia de la República Argentina propone un candidato por provincia y bueno, en Santiago del Estero he sido yo propuesta, así que se ha terminado ya la elección para los candidatos al Parla Sur, por lo tanto estaría yo, pero en calidad de suplente, integrando Ajá. esa lista. Bueno, después vamos a hablar de las elecciones en sí. A ver, miren que acá todos pueden hablar, no hace falta que yo les dé la palabra. Me encanta la R de la Sí, embajadora, la ¿verdad? Es tonada. espectacular. Sí, una tonadita, ¿verdad? Sí, sí, por Muy eso, lindo. por mi tonada, me preguntan de dónde soy porque no me identifican Claro. como argentina. Como argentina, El porteño, claro, ya, el claro. porteño, sí. Más me identifican como centroamericana. Sensacional realmente el tonito. Bueno, embajador de Israel, después de ¿cuánto tiempo nos quedamos sin embajada? Nosotros estuvimos ausentes 13 años. 13 años, del 13 2002 años, sería. desde 2002, Sí. y volvimos a reabrir la embajada hace 3 meses exactamente. Y Había sido cerrada la embajada por cuestiones, a ver, muy sencillo, económicas, de presupuesto. De O presupuesto. sea, siempre cancillerías abren, cierran, Sí. parece una dieta indefinitiva. Ajá. Que nos cortamos y subimos y Ajá. cerramos hace 13 años y hace 1 año y pico se tomó la decisión de reabrir ambas embajadas, la de Paraguay en Israel y la de Israel aquí. Y aquí me encontré en Asunción por eso. Pero por lo visto no somos tan importantes, por esos 13 años quedamos sin... Al contrario, son muy importantes, por eso volvimos. Me parece que... No, a ver, ¿por qué mucho tiempo? Y mientras tanto, las relaciones, ¿cómo se daban? Las relaciones seguían, o sea, no Sí. se cortaron las relaciones. Nuestra Ajá. embajada en Buenos Aires justamente se tomó cargo, pero no es lo mismo, es Claro. verdad, no es lo mismo. Tener a alguien que no está aquí todo el tiempo, no es lo mismo seguir. Y por eso fue la decisión de reabrir la embajada. Y como dijimos al reabrir, hicimos un error que es humano y lo Ajá. corregimos Me muy parece fácilmente. muy bien, me parece muy bien. Ahora, Muy fácil. me estabas contando y decía Sí. que hablas muy bien el español y todo esto, pero y una tonadita que no podía ubicar, a ver de dónde, pero me decís que tenés madre para Argentina y padre uruguayo. ¿es Yo soy así? típico israelí, que somos un país de inmigrantes, ¿verdad? Sí. Entonces, más de la mitad de Israel hoy en día no nació en Israel, somos Claro, inmigrantes o así hijos de es. inmigrantes. Mi madre, una familia argentina de muchas generaciones, mi padre, una familia uruguaya, y al casarse, se imagina que no fue fácil, entonces decidieron emigrar a Israel, porque no se pudieron decidir dónde vivir. Entonces, hoy una isla sobre el Río de la Plata, ¿no? Ajá. Entonces, estoy acá con colegas y también compatriotas, y por eso yo en mi casa siempre se habló el español y por eso lo hablo. ¿Y tu carrera diplomática, digamos, la hiciste? Yo soy como otros de mis colegas, sí, soy diplomático de carrera. Ajá. O sea que 22 años. ¿Y cuántos años tenés, embajador? Yo, 47. 47. 47, sí. ¿Y cuántos años hace que estás en carrera diplomática? 22. 22 años, Sí. pero empezaste casi un niño entonces. Niño, ¿qué casi? ¿Y estuviste dónde antes Yo de venir a estuve, Paraguay? mi carrera empezó en Angola, en África, luego 3 años en Colombia, Hungría, Francia y ahora vengo directamente de Japón.
4 años en Japón, 4 años en Japón. sin comer carne. Por eso me mandaron aquí. Bueno, y este tema de ir a un país así con un idioma tan diferente, por ejemplo el japonés, ¿verdad? Vos decís inglés, qué sé yo, mucha gente maneja por en los colegios y qué sé yo, pero japonés, ¿cómo hiciste para ser embajador en Japón? Con las 10 deditos. O sea, Por seña, por señas. ¿Pero aprendiste No, o sea, algo de japonés? Casi nada. aprendí. Podemos ir a Hiroshima, al restaurante de aquí. Y algunas comidas y algunas vas, comidas ¿sabes? que sé pedirlo, pero no. No, es un reto demasiado difícil. Claro, claro, Es un reto claro. demasiado difícil. Bueno, embajador de México, que bueno, primero que adoro la artesanía mexicana. Quiero saber, Muchas gracias. ¿cuándo van a traer una exposición de artesanía mexicana? Ay, mira, Mina, primero, bueno, Gracias te por agradezco venir. mucho la invitación, Gracias. realmente a tu casa, a la cena. También aquí saludo a mis compañeros, a mi familia, porque los diplomáticos somos una familia, compartimos muchas cosas. Cierto. Y uno de los problemas que me he encontrado aquí en Paraguay es encontrar un lugar adecuado para ciertas exposiciones. Ajá. Sí he pedido, tenemos exposiciones muy buenas, pero cuando me dicen, cuando les pido a México, me dicen, necesitamos 30 metros lineales. Encontrar un museo que te reúna las características me ha costado trabajo. Bueno, pero por lo menos traigan un poquitito de artesanía. Un poquito. Sí. La semana pasada se Sí. abrió, en la Embajada de México va a estar abierta 2 semanas, la exposición del Día de los Muertos. Ajá. Ahí tenemos artesanía. Ah, claro. Y va a estar ¿Quién? abierto durante 2 semanas. ¿Cuándo es esto? ¿Desde la semana? Desde el 27 ¿De octubre? de noviembre, sí, de octubre, y va a estar abierto prácticamente, yo creo que la vamos a dejar todo el mes de noviembre. ¿Y que traen cosas? Pueden entrar, sí, claro, tenemos las catrinas, las Sí. calaveritas de dulce, las calaveritas, Ajá, a la venta, digamos, ¿sí? No, a la venta no. Ay, A la ¿por qué ventana. no a la venta? Yo quiero comprar. Qué Necesitamos hermosa cosa. encontrar Hay algo que, bueno, primero hablamos un ratito, pero después yo estoy con una obsesión que le voy a plantear después, que en realidad no es un invento mío. Se hace en otros países y me encantaría que se haga acá también. Bueno, ¿estás en Paraguay hace cuánto tiempo, embajador? 1 año 8 meses. 1 año 8 meses. ¿Y anteriormente estabas? Estaba en Venezuela Ah, estuviste en Venezuela. Sí. ¿Cuánto tiempo? 2 años. ¿Qué tal te fue en Venezuela? Bien, mira, si uno es diplomático, eso es mal. No, si uno es diplomático, Sí. mira, mucha gente me pregunta en qué país. Yo he estado en varios países. Yo tengo 35 años de carrera. 35 años de 35 carrera. Entonces a mí la gente me pregunta que cuál es el país donde mejor he estado. Ujú. Y la respuesta que siempre les digo es que en esta carrera uno aprende a apreciar lo que cada país te ofrece. Sí. Ya no solo apreciar, sino a aprovecharlo, porque uno Sí. sabe que va a estar temporalmente Claro. y que a lo mejor no regresa. Entonces, cada país te ofrece cosas distintas. Yo realmente he gozado cada inscripción que he tenido, Ajá. todas las he gozado intensamente, como estoy gozando actualmente la de Paraguay. Cada país tiene algo que ofrece y bueno, para contestar tu pregunta, te diría que después de Venezuela, fui a México esperando nueva inscripción y inscribí a mi hijo en el colegio americano. Tenía 15 años en esa época mi hijo. Y el colegio americano ofrece 2 programas, el estadounidense y el mexicano. Sí. Lo meto al estadounidense porque él salió cuando tenía 2 años de edad. Ajá. Y estuve mucho tiempo en Estados Unidos y en Canadá. Ajá. Entonces, cuando me preguntan que por qué, siendo mexicano, lo meto a un programa americano, digo, es que no ha vivido en México, tiene 15 años, pero no ha vivido. Le llaman y le preguntan a él que en cuántos países había vivido en 5 países con 15 años de edad. Claro, claro. Y le preguntan que cuál es el país donde estuvo más contento. Ajá. Yo pensé que iba a decir Canadá, y él lo que dijo es Venezuela. Ah, mira vos. Venezuela por la rumba, primero por la edad, porque es cuando Claro. llegaba la adolescencia. Ajá, ajá. Y las Pero aparte debe venezolanas. ser gente muy claro, la venezolana, Las primero que venezolanas son muy hermosas. y la rumba. Y aparte, claro, es gente muy cálida, ¿verdad? Por lo Y menos tiene- aparentemente, yo es nunca fui a caribeños, son Venezuela. caribeños, un país Sí, caribeño. claro, claro, Entonces claro. es un país que tiene la rumba, y iba a las fiestas con las niñas, Sí. las muchachas, y Claro, se la sí. vivió bomba. Se la vivió bomba. Como decimos nosotros, se halló. Porque acá es estar contento, ahora se halló. Así que- A ver, embajador uruguayo, ¿hace cuánto? En Paraguay. Exactamente el mismo tiempo que mi colega, el Llegaron- embajador de
México porque presentamos cartas credenciales el mismo día, Sí. 8 de febrero, una cosa así. En enero 18, ¿no? Por ahí. Y él a las 10 de la mañana y yo a las 10:30 de la mañana. Entonces estás un poco más, sos un Entonces poco más. somos... Media hora él, más. En la línea de jerarquía, de salud, el presidente pasa primero que yo por media hora. Somos hermanos gemelos. Exacto, no me primero. claro. Así que hace, Mina, un año y 8 meses que estoy aquí. Sí. En un país que, bueno, es mi primer destino como embajador, ¿no? Mi Tu primer destino. Sí. O sea, pero ¿y antes qué? Antes estuve en Ginebra entre el año 97 y el 2002. Volví a Montevideo, siempre nuestro sistema es pasar por Montevideo. Y de ahí me fui 6 años a Nueva York. ¿Pero qué? ¿No como embajador? No como embajador. Soy embajador de carrera, fui transitando la carrera, distintos puestos que de menos a más, secretario de embajada, consejero, ministro consejero, hasta que llegué a ser embajador aquí en Paraguay. Y me hallo mucho en este país. me hallo mucho. Me decían en la Cancillería que hay mucha gente que ha pasado por Paraguay. Hay una expresión en Paraguay que uno llega llorando y se va llorando. A mí no me ha pasado eso. Seguramente me vaya llorando. Pero me acuerdo que cuando fui a pedir la venia al Congreso uruguayo, porque nuestro sistema, cuando se nombra un embajador, necesariamente tiene que tener el visto bueno del Congreso uruguayo, un senador me dijo, si hay un país en donde se lo trata bien, se lo quiere y se lo respeta, no a mí, sino a la figura del embajador uruguayo, es en Paraguay. Y eso lo constato todos los días. La verdad que para mí es una enorme responsabilidad y trato de hacer mi trabajo de la manera más responsable posible porque creo que Paraguay es un aliado muy importante. Y no estoy diciendo diplomático acá, estoy diciendo lo que me transmite este país. Y bueno, podemos hablar de las cosas que significa Paraguay para Uruguay en cuanto a inversiones, en cuanto a comercio. Eso que vamos a hablar pero, luego, sí. Pero me hallo mucho. A mí me encanta esa palabra que yo estaba convencida antes cuando era más jovencita, que me hallo era del idioma español. O sea, entonces yo cuando voy a la Argentina, ay, ¿cómo? Yo me hallo acá. Me miraban así, ¿por qué me hallo? O vos te hallás. Pero realmente es una palabra hermosa, porque es cuando porque es estar contento, es estar a gusto. Pero a la vez estar a gusto es cuando uno se encuentra, porque me hallo. Ahí es el me hallo mucho. Claro, ¿no? Me hallo mucho, ¿verdad? Sí. Es cuando uno se halla a sí misma, es cuando uno está contenta. Entonces, en los lugares donde uno se halla. Una de las cosas que me hace querer mucho más al Paraguay es, yo tengo una hija de 3 años que vino con 1 año y medio. Y en ese año y medio, año y 8 meses que estamos acá, ella habla como una paraguaya. ¿Ah, serio? Entonces, me produce muchísima ternura la forma, el vocabulario muy peculiar que tiene sobre, que lo ha mamado desde que prácticamente ha estado acá hace 1 año y medio. ¿No? Tiene 3 años. Entonces, me hallo mucho contigo, papi, álzame, ¿qué esto es? ¿Qué esto es? Todo eso lo voy aprendiendo. Qué bueno. Bueno, tenemos que ir a una brevísima pausa de paso, ¿verdad? Podemos comer más tranquilamente. Y luego de la pausa quiero saber justamente esto, lo de las familias. Ser diplomático y los arraigos. A ver, decía el embajador mexicano que cada país le da algo y que él encuentra. A ver, ¿qué psicología rara tiene que tener, digamos, un diplomático en serio? Por el tema del desarraigo, por el tema de la familia, los hijos de repente están 3 o 4 años en un lugar, se hacen de amigos o novios o se casan, inclusive según la edad de los hijos, tienen que volver a otro país. A ver, ¿cómo manejan los diplomáticos el tema del arraigo y de la familia, pero luego de la pausa? Que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la... Hay un nuevo mundo allá afuera, accesible y lleno de oportunidades, mucho más cercano, donde tener tu propio negocio ya no es complicado y hasta puedes pagar sin necesitar efectivo. Te invitamos a ser parte de este increíble mundo donde toda tu vida digital está en un solo lugar. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover.
Revlon. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú, Paraguay. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Yo me cambié a un Super Espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones Super Espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un Super Espuma y viví más despierto. Por un transporte público de calidad que llegue a todos los barrios de Asunción, votá Lista 15. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Bueno, el desempeño de tu auto ya sabes que depende muchísimo del combustible que le cargas, ¿eh? Y Barcos y Rodados desarrolló una nueva nafta Full 92 aditivada. Gracias a la calidad de sus aditivos multifunción, la nueva Full 92 aditivada le da mayor rendimiento, mejorando el desempeño del motor. Y obviamente también mantiene las válvulas de combustible limpias, dejando el motor, por lo tanto, como nuevo. Renova tu auto desde el tanque. Carga la nueva Full 92 aditivada en las estaciones de servicio de Barcos y Rodados. Bueno, este tema de la familia, y a ver, cuando una mujer a veces es aún más difícil, porque claro, normalmente los maridos, cuando existe el marido, digo, también tienen sus propias funciones, entonces resulta difícil ser diplomática y ser mujer también. Así que, ¿cómo te las arreglas, embajadora? Bueno, mira, ¿Tienes hijos? hijos? Sí, Nina, yo tengo 3 hijos. Sí. Bueno, tienen 25, 22 y 18. Pero bueno, yo estoy en la política desde antes que nació mi primera hija. Ajá. Y realmente, si bien es cierto, yo no sigo la carrera diplomática, mi carrera política también ha comenzado hace muchos años. Claro, y requiere también de que estés poco en casa. Claro, porque en realidad la actividad política te demanda mucho tiempo. Nosotros somos full time, nosotros no apagamos teléfonos, entonces una militante realmente. Sí, yo me considero una militante, la verdad. Y en el caso mío en particular, y creo que ocurre lo mismo con otros políticos, contamos con mucho apoyo de la familia. Claro.
de mi esposo, pero mi mamá. Es famosa, otra mujer. Mi mamá es la que, bueno, ha cubierto durante todos los años esos vacíos o esas ausencias respecto a mis hijos. Tal es así que, bueno, si no estaba yo, no me extrañaban tanto, pero bueno, mi mamá no estaba y la extrañaban, ¿no? Realmente es la única manera que tenemos quienes nos dedicamos a estas actividades. De lo contrario, sin ese apoyo, sin ese sostén de la familia, no hubiese sido posible. Y por eso es que en la actividad política, la función política, uno termina involucrando a la familia. Por más que quisiéramos preservarlos, que quisiéramos que no sean tan públicos, se termina mezclando, ¿no? La vida privada con la vida pública. Seguro. Bueno, y en el caso de ustedes, a ver, ¿tienes hijos? No tengo hijos. Pero para mí lo más difícil de pasar de país a país es no tanto hacer amigos, sino decir adiós a los amigos. Las amistades que uno forja son muy rápidas porque uno está solo y busca amistades, busca a alguien con quien hablar, y las amistades se forman muy rápido. El problema es cuando hay que despedirse. Y cada vez es más difícil. Cada vez uno dice, ¿para qué otra vez amistades? Y dentro de un año, dentro de 2 años nos separamos, y es una lucha interna también de, no, necesito mis amigos, necesito con quién hablar. Y la distancia con la familia que uno deja también es más difícil. Los padres de uno envejecen de repente por teléfono, ay, que me siento mal, anda al médico porque no estás aquí. ¿No se arrepintieron en algún momento así justamente por eso? A decir, sí, la verdad que esta carrera es un poco en ese sentido. ¿No se arrepintieron todavía nunca? Mira, no. Yo estoy en lo que a mí me gusta. Siempre me ha gustado viajar. Siempre de niño me gustó viajar. Tal vez porque mi familia viajaba, siempre viajaba y yo veía. Y siempre he dicho que si a uno, para esta carrera, tiene que ser como el caracol con la casa en la espalda, ¿no? Andar viajando con la casa en la espalda. ¿Y los hijos? ¿Pero y los hijos? Esa es una parte realmente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque la identidad. O sea, mis hijos estudiaron, como te señalaba hace unos minutos, en Estados Unidos, en Canadá, Costa Rica, Venezuela. Entonces, ellos no tienen un sentido de pertenencia, que es importante. Por ejemplo, yo siempre lo digo en broma, ¿no? Mis hijos les puedes preguntar, te pueden recitar el discurso de Abraham Lincoln de Gettysburg con puntos y comas, cuál es cierto. Te pueden hablar de las provincias de Canadá, te pueden hablar de la Revolución Bolivariana, te pueden hablar de la política de derechos humanos y medio ambiente de Costa Rica. Pero les pones un mapa de México y les dices, a ver, señálame Durango. Claro. Entonces esa parte sí la tiene uno quisiera que fueran lo que yo sentí cuando vivíamos en México, que creció en México, porque ahí se nutre uno. Pero bueno, en la casa siempre les damos nosotros la educación, pero diría que ahorita mi familia es una familia siglo XXI, es decir, una hija mía, la más grande, está ahorita en Barcelona, la mediana está en Holanda, mi hijo está estudiando en México. Con mi esposa se quedó con él. Y una cosa que me recordó mi esposa, es que 3 embajadores mexicanos aquí en Paraguay se divorciaron y se casaron con paraguayos. Entonces siempre lo recuerda. Cuidado con las paraguayas, son muy bravas. 3 embajadores. Cuidado con los mexicanos acá entonces. Bueno, ¿y en tu caso tenés hijos? Sí, 16, 10 y Antonia de 3, que ya te digo es una paraguaya más. Exacto. Entonces, por ahora ha sido bastante fácil manejarlos. Seguramente cuando nos vayamos, como decía Pele, ahí va a ser difícil decir adiós, sobre todo para el mayor, el de 16 años que está fascinado en Paraguay. Pero qué bueno, porque a veces también esa edad de adolescente es muy difícil, porque cortan sus amistades justo en ese momento. Él llegó, se sintió querido, uno se siente querido, pero también en esa edad se siente querido, respetado, les gusta el acento uruguayo. La integración en la escuela ha sido muy fácil y por ahora yo no tengo los problemas que tiene Carlos. Claro, es una familia dividida. Sus hijos son grandes, pero yo también me siento un privilegiado con esta carrera, he conocido lugares increíbles. Realmente para mí no es un trabajo, es disfrutar día a día, aprendo muchísimo. Paraguay me ha hecho aprender también ser embajador, porque no es lo mismo ir a Ginebra o a Nueva York, donde uno tiene que estar corriendo todo el tiempo. Tú también estuviste en Nueva York negociando en otro idioma.
quizás el trabajo no sea tan visible, acá sí es mucho más visible. Me vienen a visitar muchos empresarios o uruguayos o que quieren iniciar una actividad comercial y donde uno puede dar una mano, ve el trabajo en concreto. Claro. La relación bilateral da eso, la diplomacia bilateral da eso. Entonces es muy estimulante. Y cuando a mí me ofrecieron Paraguay, yo soy de los que me gusta estar muy involucrado en el trabajo, quería que mi familia estuviera bien, mi familia está muy bien acá, pero necesitaba el desafío profesional también. Yo me tengo que llenar un poco la jornada y la verdad que a veces digo en broma que me da más trabajo que estar en Naciones Unidas, porque yo creo que es como se hace el camino al andar. En la medida que la embajada es mucho más visible, viene más gente, hemos mejorado mucho los servicios consulares, Mina. Aquí hay muchos uruguayos que están empezando realmente a, no solamente a comerciar o a invertir, sino a vivir también. Entonces está dando el fenómeno al revés de lo que pasaba con ustedes hace algunos años. Todo eso es compromiso, es estar en la embajada, me gusta lo que hago, mi familia está bien, por ahora sigo sin llorar. Claro, porque lo que dice Levi en relación a, después uno se pregunta, a ver, voy a generar afectos, ¿verdad? Porque después uno sabe que se va, que se tiene que ir, pero yo creo que donde uno está, tiene que vivir como si fuera que va a quedarse a vivir para siempre, ¿verdad? Es la única forma de vivir intensamente y realmente, porque si no es como estar y no estar en el lugar nunca. En síntesis, uno no está en ni una parte. Sin embargo, si uno cree que no, que definitivamente, entonces hace todo como si fuera que definitivamente se va a quedar. Entonces crea efectivamente vínculos, afectos, paciencia que después se rompe. Pero peor es estar, ¿verdad? Como que no, el pequeño arraigo que puedan tener, porque es cierto, el desarraigo es algo, pero por lo menos hay un pequeño arraigo a través de los amigos, los afectos, ¿verdad? Sí. Puedo decir una cosa, de varios países que yo he estado, en Costa Rica, que son muy amables, Canadá, que son muy educados y muy amables. El único país que yo he sentido que es no amable, sino cariñoso, es Paraguay. ¿En serio? Ese es el problema de Paraguay. Claro, cuidado. Le voy a mandar a la esposa mexicana el video de que es muy cariñoso. El pueblo. Ah, el pueblo. Bueno, aclaremos eso, por favor. No, pero es verdad, ¿no? Sí. Esto que dice aquí Carlos, bueno, me ha pasado a mí en el momento en que he llegado al Paraguay. Bueno, yo venía pensando, tengo que trabajar en otro país, por primera vez salí de la Argentina, pero cuando he llegado al Paraguay me he encontrado con la gente muy cálida, muy hospitalaria, muy abierta, y esto te ayuda muchísimo. O sea, las relaciones que uno entabla son rápidas y permanentes. O sea, para mí es más fácil encontrar a un ministro, a un funcionario aquí que a lo mejor en mi propio país. O sea, el contacto somos es muy accesibles uno a otro. Las relaciones accesibles. Sí, todavía, yo digo que todavía nuestro país es una capital, ya tiene pinta de capital porque tenemos muchas cosas. Tráfico de capital. Tráfico de capital, Sí, ¿verdad? eso sí. Pero todavía a escala humana, Sí, o sea sí. que es una capital a escala humana. Sí. Y a escala humana significa eso, que verdad. todavía la gente se conoce, que fue tu vecino. Una anécdota. Sí. Un día estaba almorzando, no voy a dar nombre, no importa, fue una equivocación que tuve ahí con mi secretaria. Y me dice, embajador, mire que lo están esperando para almorzar en otro lugar. Digo, pero no, si yo estoy almorzando en un restaurante. Dice, ¿no se acuerda que son un grupo de médicos paraguayos que lo habían invitado? Oh, bueno, ok, fui. Me reciben, yo sería 2 o 3 meses que estaba aquí en Paraguay, me reciben y me dicen, mire, nosotros somos todos médicos paraguayos y todos estudiamos en Uruguay, porque acá no se abrían los cupos o porque no podíamos, encontramos en Uruguay una educación universitaria gratuita, hicimos nuestros primeros pasos laborales gratuitos en Uruguay, nos recibimos, de paso nos casamos con una uruguaya y ahora tenemos una familia acá. Y como usted es el embajador de Uruguay, se lo queremos agradecer. Nunca se lo agradecimos a ninguna autoridad. Me pasó eso a los 3 meses. Ellos vieron que había que tener un gesto con un país que les abrió la puerta hace unos años y hoy son grandes profesionales. Lo mismo pasa también con arquitectos, algunos ingenieros. Eso tiene el pueblo paraguayo. El vení, vamos a comer un asado y no a tomar un café. Sí. Eso es muy genuino. Y después el arpa y la cultura. Y le abrimos la casa a la gente. Exactamente. Normalmente en otros países te invitan a un restaurante, a un lugar más frío, más neutro, digamos. Acá no, venía a casa, o sea,
realmente todavía es a escala humana, como digo. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Después, aparte de hablar de las elecciones argentinas, ¿cuáles son los planes de cooperación? ¿Cómo están nuestras relaciones, digamos, mexicana, paraguaya, con Uruguay que tenemos? En Israel lo de la carne, tengo entendido que la carne que se consume en Uruguay, o sea, un alto porcentaje es carne paraguaya. Así que vamos a ver qué tenemos en común con los países que hoy están sentados en nuestra mesa. Pausa y volvemos. Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Descubre una nueva forma de manejar tu dinero desde tu celular. Con Tigo Money App podés hacer giros, enviar dinero solo 500 guaraníes y consultar tus movimientos de manera fácil y segura desde donde estés. Descarga la app de Tigo Money disponible en Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. En Joseph, vive la experiencia. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Bueno, estamos acá, continúa la charla. Descargada la nueva app de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero. Ya sabes, más práctica y cómodamente. Ahora con Tigo Money, hacerlo todo más fácil. Bueno, la cooperación, o sea, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el eje de relación? Por ejemplo, con Israel, que estuvo cortada, no las relaciones, sino que la embajada, tanto tiempo, digamos. ¿Qué es lo más importante que tenemos con Israel? Claro, Carnes es, por ejemplo. Sí, ¿no? nosotros compramos, o sea, en Israel se consume mucha carne paraguaya. Sí. Justamente hoy, estos días que empezó la faena
se está cotizando muy bien en Israel y se está vendiendo muy bien. Sí. Y lo que nosotros estamos cooperando, lo que estamos trayendo es la tecnología agrícola. Tecnología agrícola. Claro, países son... Sí, la verdad que ustedes hacen milagro en esas tierras. Entonces, porque nos toca. Y sí, lo que les toca, pero lograron de una situación adversa hacer casi un imperio, no sé. Claro. Es la necesidad que empuja a uno y lo que queremos compartir es todas las tecnologías que tenemos en el ámbito de agricultura, lo que es la irrigación, lo que es el desalinación de aguas, lo que es el riego, a goteo. ¿Y están haciendo ese tema? Se está haciendo muy bien, ¿sí? Y tenemos nuestro sistema de cooperación es capacitación. Nosotros creemos que podemos ayudar en capacitar a profesionales, y ya hay alrededor de 2.500 paraguayos que en los últimos 20, 30 años fueron capacitados en Israel, y seguimos con esos proyectos. Y cada vez que la verdad que voy y me encuentro con gente que fue capacitada, como comentaba Federico sobre los médicos, yo también me encuentro con ministros que hicieron cursos en Israel, y es una cooperación linda, o sea, no es que alguien viene y da algo, sino es realmente una cooperación y una capacitación que gente llega y puede implementar, es algo práctico. Somos un país, una gente muy práctica, quizás demasiado. Ahora, en materia de seguridad también hay gente justamente no tanto. No. A mí me dijeron que el actual presidente, inclusive Horacio Cartes, tiene mucha relación, pero no sé, no debe ser gubernamental tal vez. No es gubernamental, si hay, no es gubernamental. Nosotros realmente en la embajada nos enfocamos en el comercio, nos enfocamos en la agricultura, nos enfocamos en la infraestructura, todo lo que es agua limpia, agua sucia, y es interesante. Y bueno, hagan algo en el lago, entonces ayúdennos a hacer algo, a convertir ese lago en algo limpio. ¿Y con México qué tenemos, embajador? Mira, Mina, tenemos un programa muy exitoso de 2009 que tiene que ver con el mejoramiento del ajonjolí, que es un programa trilateral con Japón. Y vienen técnicos mexicanos a enseñar distintas técnicas. Este año lo que estamos enseñando es lo que se le llama la trazabilidad, que es poder determinar dónde se cultivó esa planta de ajonjolí. Pero yo no sé ni qué es esa trazabilidad planta. Es No, la planta de ajonjolí, sésamo. Sésamo, ajonjolí. Yo dije, ¿qué? ¿Ustedes sabían que era ajonjolí? Ni idea. O sea que no soy la única ignorante. Es sésamo, entonces. Sésamo, sí. Nosotros tenemos ajonjolí. Con el tema de sésamo. Sí, de ajonjolí es el sésamo. Y acabamos el mes pasado, en agosto, se suscribió el acuerdo de cooperación técnica y científica con 8 distintos programas que van en educación, salud, turismo, función pública. Y la ventaja de este programa es que están los recursos garantizados, es decir, ha habido ocasiones donde hemos suscrito acuerdos donde tanto una de las dos partes no tiene los recursos suficientes, entonces el programa no se concluye. En esta ocasión garantizamos ambas partes el financiamiento, está garantizado, y se van a ir adelante. Entonces estamos trabajando en la parte de cooperación, en todos esos rubros, y abiertos a cuáles otros se pueden ayudar. ¿Y qué exportamos o importamos nosotros? El comercio, mira, la relación, si a mí me preguntan la relación México-Paraguay cómo es, yo diría que es muy buena. Hay relaciones muy cordiales, muy cordiales. El reto, y lo dije yo el día que llegué aquí, el reto es transformar las relaciones cordiales en unas relaciones productivas y de beneficio mutuo. Porque nos va muy bien, pero no estamos sacando provecho de esta relación. Y estamos actualmente, el comercio realmente es muy bajo. Estamos hablando que hace 2 años fue $500 millones, el año pasado fueron 350. Paraguay por muy poco vende más que lo que México está vendiendo, unos 6, 10 millones de dólares. Pero sabemos que el comercio lo podemos llevar más allá. De hecho, México es el único país de América Latina que no tiene, por una otra razón, fuera de Aladi, un acuerdo comercial con Paraguay. Ahorita están llevando pláticas el viceministro Rigoberto Gauto con funcionarios mexicanos para presidente determinar qué tipo de relación comercial vamos a tener. Y eso es una cuestión que tenemos que determinar, Paraguay viendo sus intereses y sus sectores productivos, y México también. Justamente, claro, ustedes, algunos vienen de países, o sea, México, un país enorme, Argentina, un país riquísimo, a pesar que tuvo sus idas y sus vueltas en términos económicos. Pero digo, si yo fuera presidenta de la República del Paraguay, ¿verdad?
Yo creo que nuestros representantes, porque si decimos que con México no tenemos casi nada, también es responsabilidad no de los embajadores que vinieron de México representando acá, sino que de los nuestros en México, porque nosotros tenemos más necesidad, digamos, de comercializar que ustedes con Paraguay, digamos, porque somos un país pequeño, digamos. Sin embargo, ustedes son un país enorme en términos de cuántos habitantes tiene México. Mira, 120 millones. Bueno, claro, imagínate, vendés en un barrio de Escarbadientes y te haces millonario, no sé cómo te explico. Mira, entonces, yo muchas veces quisiera ser Federico, le acabo de mencionar ahorita. La cantidad de visitas que ha recibido Federico, él comentaba que trabajaba más aquí, que en Naciones Unidas, lo cual es cierto, porque la relación intensa que tienen a través de, se ve por ministros, relaciones, funcionarios, empresarios, es igual que de Argentina. Más, pero te quiero porque decir es la cercanía. El Paraguay es el que En el caso de México hay varios factores. Uno es la distancia. Tú sabes la distancia, yo te comenté que había estado en Canadá. Claro. La distancia México-Canadá son 4.000 kilómetros por avión. Claro. México, Paraguay, Asunción son 7.500. Argentina es 8.000, el doble de la distancia. Claro. Ahora, con Argentina tenemos una población mexicana grande. Son argentinos que se fueron y luego regresaron, los mexicanos que van, población grande. Aquí en Paraguay la población mexicana es pequeñita. Son menonitas. Tenemos 5.000 mexicanos menonitas. Allá. ¿En serio? Sí. Yo me reía. Pero, no, 5.000 mexicanos menonitas. Y 100 gerentes y otro tipo de cosas. Pero básicamente el menonita viene a lo que viene, ¿no? Pero el mexicano gerente está. ¿Y uruguayos cuántos son acá? Yo creo que hay entre 10 y 15.000 uruguayos. Te conté que le conozco a varios uruguayos acá y que cuando Tabaré Vázquez ganó me había enviado una invitación. Va a venir seguramente a fin de año por la ¿Sí? cumbre del Mercosur. Qué bueno. Uruguay va a recibir la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de Paraguay, así que en algún momento lo traeremos entonces al programa. Más trabajo. Qué bueno. No, sería interesante, de verdad. Sí. Me encantaría hacerle una entrevista, sinceramente. Con Paraguay hay muchísima cooperación. Claro. Hay una relación histórica. Tenemos, creo que, relaciones diplomáticas desde hace unos 170 años, prácticamente. Pero yo creo que nunca nos hemos mirado como verdaderos socios estratégicos. Cierto, socios. Estamos al lado de dos hermanos muy importantes. Pero hoy me parece que hay del lado uruguayo una conciencia natural de que si quiero internacionalizar mi empresa o apostar a algo... Tenemos que hacer alianzas. Que trascienda a Uruguay, lo tengo que hacer en Paraguay. Y es realmente, yo voy muy seguido al aeropuerto a recibir autoridades, como decía Carlos, y esos vuelos vienen llenos de turismo corporativo, ¿no? O sea, de empresarios que vienen a apostar aquí a Paraguay. Y eso es muchísima responsabilidad. Realmente creo que no debe haber hoy para un uruguayo un mercado más interesante que el paraguayo. Antes no pasaba eso. Antes nos limitábamos ustedes iban a Punta del Este, a Montevideo, nosotros íbamos a las cataratas pensando que era Paraguay. Sí. Ese es el imaginario del uruguayo. Claro. Y hoy el uruguayo ha visto en Paraguay realmente un clima de negocios interesante. Estamos dando mucha cooperación. Sí. Porque yo creo que lo que pasa también en Paraguay es que si algo funcionó en Uruguay, ¿por qué no funciona en Paraguay? Si hay una política pública que funcionó en Uruguay, ¿por qué no funcionar en Paraguay? Una política pública, este tema de la ley de residencia. Sí. ¿Verdad? Eso es una cosa que... Ustedes evidentemente están queriendo importar. Nosotros somos hijos de inmigrantes. Mira, sí. Yo soy Perazza Scapino. Somos hijos de inmigrantes, a pesar de que también tenemos un componente de afrodescendientes importante. Y Uruguay hace un año aprobó una ley que le permite a cualquier ciudadano del Mercosur, incluido Paraguay obviamente, obtener la residencia permanente en Uruguay en un mes y gratis. ¿Se dan cuenta? O sea, me parece que vamos a ir a envejecer a Uruguay, que es tan lindo lugar, ¿verdad? Y eso, mirá, en un mes y gratis, y gratis. Y es una cosa que yo lo he planteado acá también para tener una reciprocidad con relación a Paraguay. Desde septiembre del año pasado, que fue cuando se sancionó la ley, ya hay 90 paraguayos que han obtenido su residencia y hay unos 300 que la están tramitando. No se le ha negado la residencia a nadie. Hay que ir a vivir a Uruguay, hay que ir a pertenecer a la sociedad uruguaya.
pero el paraguayo le encanta ir a Paraguay, a Uruguay. Bueno, entonces tengo un lugar buenísimo donde ir a vivir. Entonces. Avísame cuando hagas el trámite. Cuando hagamos el trámite. Tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos ya con el último bloque, ¿verdad? Pasó tan pronto, ¿verdad? Pausa y volvemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dohaihu Paraguay. Hay un nuevo mundo para todos, donde podés disfrutar de tu música donde quieras, cuando quieras. Donde la pasión no tiene fronteras y todo es mucho más cómodo. Descarga las apps que Tigo tiene para vos y disfruta de este increíble mundo digital. Porque en Tigo, el centro sos vos. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones super espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Prince Joseph. Vive la experiencia. Por el cumplimiento de servicios pagados en tasas especiales, votá lista 15. Bueno, embajadora, las elecciones en la Argentina, para vos, ¿fue una sorpresa? Porque como sos política podemos hablar, digamos, aún mejor que con una persona simplemente de carrera diplomática, porque fuiste una militante, sos una militante en tu país. ¿Les sorprendió, digamos, que Scioli tenga una diferencia tan escasa, digamos? Sí, realmente nos ha sorprendido, bueno, a mí personalmente, mucho, porque todas las empresas de encuestas daban cifras totalmente diferentes a las que han sido, bueno, como resolución el domingo pasado.
Y bueno, y esta escasa diferencia. ¿Por qué crees que se dio esa nos produce escasa el balotaje. diferencia? Y bueno, hay distintos aspectos que uno tiene en cuenta. Los medios de comunicación son una de las herramientas que juegan en contra del gobierno. Tiene mucha oposición el gobierno, mediática a través de los medios. Este gobierno de Néstor y profundizado con Cristina Fernández de Kirchner ha apuntado sus políticas hacia la gente más humilde, hacia personas y hombres que durante años han estado fuera de la consideración de los gobiernos. Pero bueno, pero son la mayoría, o sea, yo siempre digo, sí, son la mayoría. Apostó a las mayorías. Sí, y sin embargo, y ¿por lo haríamos qué? Claro, ¿y por qué entonces porque, esas mismas mayorías no la votaron, o sea, no le votaron? Nosotros nos sorprendemos como militantes, Nina, Sí. porque uno conversa con personas que vienen o estaban en una clase baja o sin trabajo, y a pesar de haber sido beneficiados con políticas impulsadas por el gobierno, han terminado en muchos casos asumiendo o siendo influenciados por esta visión que tienen muchos, no digo que todos, pero muchos medios de comunicación respecto a la política kirchnerista, ¿no? Ahora, yo por suerte no soy diplomática, ¿verdad? Ni pienso seguir jamás la carrera diplomática, digamos, porque no está en mi esencia. Y como sos una militante, entonces vas a entender. A mí, por ejemplo, Néstor Kirchner me encantaba. Sinceramente, me encantó su gobierno. Me parece que sacó a la Argentina adelante. Pero yo creo que Cristina, y le pasa a nuestro presidente también, que ustedes no van a solamente querer opinar, pero está tan antipático el presidente nuestro, ¿verdad? Que hasta las cosas que hace bien, la gente no le aplaude, y todo lo que hace mal se resalta, porque es increíble. Cuando uno se gana el cariño de la gente, es mucho más fácil todo en la vida, ¿verdad? Y Cristina fue una presidenta, me parece, en un sentido muy buena, de tener políticas sociales muy acertadas, sin lugar a dudas, para sacar a la gente de la pobreza, etcétera, etcétera, como lo hizo también Néstor, lo hizo Lula en el Brasil tan exitosamente en esa época. Pero después le pusieron a dos mujeres, o sea, en el caso de Cristina y la propia Dilma, un poco hostiles muchas veces, un poco de mucha confrontación. ¿No crees que ese carácter de Cristina, que a lo mejor también tuvo que ser así, porque es difícil gobernar un país como la Argentina, siendo mujer, etcétera, etcétera, pero creo que se le fue la mano, entonces hace que realmente la gente termine teniéndole fastidio cuando a lo mejor ha hecho cosas muy buenas, digamos, y esto ha influenciado en esta elección, porque ella no termina mal su mandato, porque tiene un porcentaje alto de todas maneras de aceptación, ¿verdad? Cristina se va de su segundo mandato con más del 61% de imagen positiva. No, y imagínate, de su segundo mandato, pero también con Kirchner antes, o sea que entonces, casi sería el tercero, digamos, de la familia. Después de 12 años del kirchnerismo se va con más de 61%, o sea, la imagen positiva de Cristina. O 41, yo no, creía. 61% de imagen positiva. No es que la gente no la quiere, Cristina, ni que sea antipática, ni no. El hecho de ser mujer, y esto te digo como mujer de la política, a las mujeres nos cuesta mucho más que a los hombres estar en política. La mujer permanentemente tiene que demostrar que es capaz. No le ocurre esto a los hombres. Y bueno, y la actitud que toma Cristina y que bueno, que puede parecer para algunos un poco hostil, un poco antipática, a lo mejor una forma de reafirmarse, de tener autoridad. Es una manera ella de sostener sus convicciones. Cristina es una mujer valiente, de una fortaleza en sus convicciones que la lleva a avanzar. Ella dice vamos por todo, porque Cristina se impone un objetivo, y yo he sido 6 años senadora de la Nación mientras Cristina ha sido presidenta, y te puedo asegurar de que, bueno, esas convicciones nos llevaban a nosotros dentro del Senado y del Congreso de la Nación a acompañar las políticas. Se me reba el tiempo, me encantaría, después vamos a hablar en la radio porque ahí tenemos más tiempo, te voy a llamar porque quiero hablar contigo sobre el tema de las elecciones, porque se viene el balotaje, de hecho. El 22. ¿Cuándo es el balotaje? El 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Estamos muy próximos. ¿Qué posibilidades hay, digamos, que Massa haga, hay más posibilidades que los masistas, aunque no Massa en particular,
los masistas acompañen a Scioli o hay más posibilidad de que acompañen a Macri? Más De eso allá va a de depender. bueno, aquí hay dos eventos que van a suceder, o dos instancias. Por un lado va a haber un debate entre Macri y Scioli, y por otro lado yo creo que más allá de la pronunciación de Massa a favor de uno u otro candidato, no va a transferir el 100% de los 5 millones de votos que tiene. Y en cuanto a lo ideológico, yo creo que mucha gente que ha votado por Massa no va a votar a Macri. Estas son dos modelos totalmente diferentes, de Cristina, que hoy va a continuar Scioli, y un modelo de derecha liberal, como va a ser el de Macri. Claro, yo creo que los que votaron por Massa, buscando el cambio, van a votar, o sea, cambio, no importa si es para peor o para mejor. Sí, porque el cambio, claro, bueno, pero no importa, pero buscando el cambio, hay gente que quiere el cambio, esa va a votar por Macri. Y aquella gente que es más fiel a su ideología, digamos, ¿verdad? Va a votar por Scioli. Pero no sé cuál es el porcentaje de la composición del voto de Massa. Lo que sí, Nina, nosotros vamos a apostar a esto, ¿no? A que la gente tenga en claro a dónde apunta ese cambio. Claro. O sea, queremos cambiar. ¿Cambiar por qué? Hay que analizar, y bueno, nosotros en este tiempo que nos queda desde hoy hasta el 22, hacer consciente vamos a tratar de hacerla reflexionar a la gente, de que mire, no tiene que mirar mucho tiempo más atrás. Nosotros en el 2001 teníamos un país en donde no se usaba billete o moneda, se usaba bonos. En la década del 90 hemos tenido nuestras empresas del Estado totalmente privatizadas, y esto ha dejado gente en la calle, familias enteras que han quedado desocupadas, y bueno, y tenemos muchas cosas para analizar en muy pocos años. Una diferencia lo que significativa. Lo hubieran hecho un poquitito antes, me parece. Sí, ¿verdad? bueno, por eso, bueno, cada uno de nosotros con las acciones concretas, con las políticas universales que ha impulsado este gobierno, bueno, se ha demostrado un compromiso del Estado de estar cerca de aquella gente que no ha tenido oportunidades para educarse, para acceder a la salud, para tener una igualdad de oportunidades como el resto. Yo creo que se ha hecho mucho en la República Argentina por este gobierno, y por eso lo queremos sostener. Bueno, a ver, un brindis por lo que ustedes quieran. Embajador mexicano, a ver. Porque Paraguay consiga los objetivos. Que así sea, ¿eh? Un chin chin. También por un mejor Paraguay, porque siga apostando también a mi país. Somos dos países que nos complementamos muy bien, y que nos miremos con una actitud más adulta y más seria. Esa es mi gran apuesta aquí en Paraguay. Embajadora. Por la hermandad con el Paraguay y bueno, con los países del mundo, nosotros estamos avanzando en un objetivo que es profundizar la relación entre estos dos países hermanos. Vivimos con muchos paraguayos en la República Argentina. Muchísimos. Todos conversamos y terminamos siendo parte de la misma familia. Por esa hermandad, un brindis. Chin chin. Embajador. Y en hebreo se dice lejaim, que significa a la vida, y a la vida de todos nosotros, paraguayos, extranjeros, y gracias por recibirnos aquí hoy. Por favor. Noche. Bueno, y para que se hallen en Paraguay, ¿eh? Chin chin, de verdad, y por todo lo que ustedes, por todos sus deseos. Gracias. Ya me ha hallado, Nina. Salud. Qué suerte. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 22 horas acá por Red Guaraní. Ya saben que los espero siempre de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Muy buena noche. Y ahora ya. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente que cuando te El programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharma Center, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad.